Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23. Vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23. Sean todos bienvenidos, amén. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y por la oportunidad que Él nos brinda de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 22 y 3, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que es la misma, la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Inclina tu rostro un momento. Padre, en esta preciosa tarde te damos gracias, te honramos y te bendecimos. Señor, en esta tarde creemos que tú nos quieres hablar, que tú nos quieres ministrar. Señor, creemos que tú quieres revelar tu palabra a nuestros corazones en esta noche y nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra. Y te pedimos, Padre, que mientras estamos aquí seamos ministrados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, quita todo aquello que estorbe, que obstaculice el que podamos recibir tu palabra. Y Señor, te pedimos que podamos crecer en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios sobre el tema la ley de Dios y la ley del pecado. La ley de Dios y la ley del pecado. Amén. Ok. Nuestro texto dice: porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. El hombre interior se está refiriendo a ese espíritu que fue resucitado por Dios. Dice en Efesios 2:10 que estaba muerto ¿en qué? En su delito y pecado. Parece que es 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a Dios nuestro hombre interior fue resucitado. Entonces dice Pablo que de acuerdo a ese hombre interior él se deleita en la ley de Dios. ¿Sí? Porque el hombre interior siempre va a buscar lo de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que aunque el hombre exterior día a día se va desgastando, el interior va a ¿qué? Se va fortaleciendo. Por eso es que leemos la Biblia y por eso es que oramos y por eso es que venimos a la iglesia, escuchamos prédicas, sermones, testimonios, porque eso causa que nuestro hombre interior sea fortalecido. Amén. Entonces, aquí habla de estas dos leyes. La ley de Dios en el verso 22 y en el verso 23 habla de otra ley, ¿sí? Y esa es la ley del pecado. Y Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde la ve? En sus miembros. ¿Sí? Porque una ley, la ley de Dios, se manifiesta en el hombre ¿dónde? Interior. Ese es el que busca de Dios, el que ora, el que lee la Biblia, el que testifica, el que quiere ganar almas, el que quiere agradar a Dios, etcétera. Pero Pablo dice que ve otra ley. Ve otra ley. Y esa otra ley la ve ¿dónde? En sus miembros. Y esa otra ley dice que lo lleva cautivo en sus miembros. Entonces, yo estaba pensando, dice Romanos 8:1 y 2, dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado ¿de qué? Note, hemos sido liberados. ¿Sabe usted lo que es ser liberado? Somos libres. Y libres es de que no estamos sujetos a esta ley de pecado. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha creído en Jesús, es un hombre que es gobernado por la ley del pecado. Gobernado en el sentido de que este hombre no puede hacer lo que quiere. Este hombre hace lo que la ley del pecado le dice. Y los que hemos recibido a Jesús y los que hemos nacido de nuevo, nosotros somos guiados por el Espíritu y hemos sido liberados ¿de qué? De esa ley de pecado. Hemos sido liberados de esa ley de pecado. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la ley de Dios, nos ha librado de la ley del pecado. Pastor, ¿somos pecadores? ¿Todos somos pecadores? Yo pregunto, ¿todos somos pecadores? ¿Qué es un pecador? Que vive en pecado, que practica en pecado. Yo pregunto, ¿todos somos pecadores? Bueno, vamos a ver. Entonces, esto dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2. El 2 dice que hemos sido, que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? De la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, dice que la ley del pecado lo toma cautivo, ¿dónde? ¿Dónde? En sus miembros. Alguien búsqueme Romanos 7:15, por favor, prontito. ¿Qué dice? Porque lo que hago no entiendo. No hago lo que quiero. ¿Qué es lo que venimos a hacer, hermanos? Lo que aborrecemos. ¿Qué es lo que aborrecemos? El pecado. Entonces, dice que la ley del pecado, dice Pablo que la ley del pecado lo toma el cautivo en sus miembros, en 7:23. Entonces podemos ser libres del pecado porque Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay pues en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna condenación, pero después dice que somos cautivos o Él es cautivo en sus miembros, que eso también pasa a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser libres del pecado y cautivos al mismo tiempo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos leyes? Una que nos hace libres y otra que nos hace cautivos. Vamos viendo la ley del pecado y de la muerte. O sea, no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero vamos a ver esta ley. Porque hemos sido librados de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Romanos 8:1 y 2. La ley del Espíritu es la ley más fuerte. Todas las demás leyes deben estar sujetas a ella cuando esta ley entre en vigencia. Hemos sido librados de la ley del pecado y la muerte cuando estamos en Cristo Jesús. Jesucristo es como una fortaleza fuerte donde el diablo no puede penetrar cuando caminamos en el Espíritu, en la oración y en la adoración a Dios. Entonces experimentamos que la ley del pecado y la muerte simplemente nos mira, no ejerce poder sobre nosotros. Y ahorita lo vamos a ver eso. Eso significa que hay un final. Significa que hay un final para cometer pecado voluntario. ¿Cómo peca una persona? Prontito, Santiago capítulo 1, versículo 14. Prontito. ¿Cómo peca una persona? Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Ok, vamos a ver el 13, donde dice que, ¿qué dice el 13?
cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Note, una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Entonces dice la Biblia que ninguno diga que Dios lo tentó. Dios no tienta a nadie. ¿Sabes quién tienta? Satanás. Y Satanás tienta en tus miembros. Y Satanás tienta para que caigas en pecado. La tentación no es pecado. La tentación es incitación a pecar. Pero no es pecado. O sea, si tú eres tentado, no pecaste. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, cuando viene la tentación a tu vida, esa tentación viene de parte de Satanás. Porque Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por nadie. Dios prueba, Satanás tienta. Dios prueba para que crezcas, para que madures, para que seas edificado. Pero Satanás te tienta para que caigas en pecado y que pierdas todo lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces el verso 14 dice, note, no podemos decir que Dios es el que nos tienta y que no, sino que cada uno de nosotros somos ¿qué? Tentados ¿cómo? Note, cuando de nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Alguien sabe el término o el significado de la palabra concupiscencia? Deseos engañosos, deseos ilícitos, deseos carnales, pasiones desordenadas. Por eso dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24, que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne y con la carne nuestras pasiones y nuestros ¿qué? Deseos, o sea, la concupiscencia. Si yo fui homosexual allá en el mundo antes de conocer a Cristo, Satanás no me va a tentar con una mujer. Satanás me va a tentar ¿con qué? Con un hombre, porque esa es la concupiscencia, esa es la pasión desordenada, ese es el deseo carnal. ¿Sí? Entonces, note, somos tentados. ¿Dónde somos tentados? En nuestra concupiscencia, en nuestra carne. Por eso tenemos que llevar la carne ¿dónde? A la cruz. Tenemos que llevar la carne a la cruz. Mientras nuestra carne no se sujete a la cruz y no sea crucificada, la carne no va a hacer nada más que pecar. ¿Por qué? Porque hay una ley. Y esa es la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Y dice Pablo, esa es la ley que me lleva cautivo en mis miembros. O sea, miembros habla de todo el cuerpo. Entonces, Santiago capítulo 1 continúa diciendo en el verso sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Ahora, por eso Pablo habla en Romanos y me parece que es el capítulo 8. Déjame ver aquí prontito. Ok, Romanos capítulo 6, versículo 2. Ahorita regresamos a Santiago, pero nota lo que dice en Romanos 6:2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? Note, lo que Pablo está diciendo es lo mismo que le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24, de que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne y junto con ellos nuestras pasiones y deseos. Crucificado quiere decir muerto. Hemos muerto a eso. Ahora nota lo que dice. Si nosotros ya morimos a la carne y morimos a las pasiones y a los deseos desordenados, cuando el enemigo viene y toca nuestro corazón buscando concupiscencia, buscando deseos y pasiones desordenadas, ¿qué cree que va a encontrar? Nada, porque está muerto.
Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 6, verso 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si la tentación viene a mi vida y busca seducirme y busca, ¿qué más? Atraerme. Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Busca atraerme y busca seducirme. Pero si esa parte en mí está muerta, no hay nada. ¿Cuántos están aquí? No hay nada. No hay nada. Puede estar hermosa y puede estar hermoso y puede ser alto y rubio y esbelta y esbelto y puede estar así, como tú quieras, pero no hay nada. Porque esa parte está muerta. Y dice Pablo, si está muerta, ¿cómo entonces va a demostrar? ¿Cómo va a dar muestras de vida? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que no sirvamos más. No sirvamos más. Nota esta palabra, no sirvamos más. No sirvamos más. ¿Por qué dice no sirvamos más? Déjenme, doy la libertad de regresarme en la Biblia un poquito a Romanos 8, en el versículo 12. Note lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, ¿qué? No a la carne. Ya no le debes nada. Ya no le debes nada a tu carne, porque está crucificada. Está crucificada. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne. ¿Sabes tú que a lo que nosotros obedecemos nos volvemos esclavos de aquello a lo que nosotros obedecemos? Lo dice Pablo. ¿Dónde traigo esta? Entonces, no vamos a servir al pecado porque hemos muerto a él. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, el que ha muerto ya no tiene nada que ver con el pecado. Verso 11, así también vosotros considerados que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en ¿qué? En sus concupiscencias. En sus concupiscencias. ¿Te acuerdas? Santiago 1, versículo 14. ¿Qué dice? Nota, somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Y mira lo que está diciendo Pablo aquí. El 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en ¿qué? En sus concupiscencias. O sea, no podemos nosotros obedecer a nuestra carne en cuanto a sus deseos pecaminosos. Por eso Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Lo que Pablo está diciendo, en cuanto a vuestra pasada manera de tener esa concupiscencia y esos deseos engañosos, despójenla. Yo he escuchado a mucha gente decir, ay Dios mío, ayúdame a esto, ay Dios mío, ayúdame a aquello. Lo que no logramos entender es de que ya no necesitas que Dios te ayude, porque hay ciertas cosas en ti que cuando tú viniste a Cristo, esas cosas ya murieron. Ya murieron esas cosas. Y
Y no tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos ayude, porque si esas cosas ya murieron, como dice Pablo, ¿cómo pues entonces pueden seguir vivas? O sea, esa concupiscencia no le podemos obedecer porque ya está en la cruz. Por eso Pablo dice, en cuanto al hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre de Dios en su interior se deleita en la ley de Dios. El problema no es el hombre interior o en qué se deleita, el problema es el hombre exterior. El hombre exterior, la manifestación del pecado en nuestros miembros. Y entonces Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Lo que Pablo está diciendo es que mientras vivamos en esta carne es pecaminosa y siempre va a buscar pecar. Pero internamente, eso es externamente, pero internamente hay una ley, es la ley de Dios, y esa ley de Dios es la que ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, somos libres de ella ya no estamos gobernados por ella, ya no nos manda, ni nos gobierna, ni nos ordena. Estamos libres de aquello para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Entonces, en nuestro caminar todavía podemos caer en pecado. Tal vez estábamos débiles o no estábamos lo suficientemente alertas cuando cometemos pecado. ¿Qué es? Es hacer conscientemente algo que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios y de sus leyes. Es cuando somos tentados por las lujurias y deseos que habitan en nosotros y conscientemente aceptamos actuar en esa tentación. Si no nos limpiamos de inmediato y pedimos perdón al Señor, entonces la ley de la muerte entra en vigencia, aunque en los que nacimos de nuevo esa ley murió. Si continuamos pecando voluntariamente, nos hundimos más y más en la ley de la muerte, de modo que nuestra conciencia ya no nos afecta. Y entonces venimos a tener una conciencia ¿qué? Cauterizada. Cauterizada es que ya tiene callo. No siente ya. Cauterizar es agarrar una parte sensible y quitarle la sensibilidad. Ya no siente. O sea, ya hablábamos con los pastores en una reunión y hablábamos de cómo el mundo ahorita está viviendo en subjetividad, en cierta subjetividad donde ellos, cada persona le da nombre a las cosas y las redefine o las define de acuerdo a sus intereses. Un adulterio, la Biblia lo llama adulterio, hermano, y es una cosa horrenda, pero ya la gente ya no le llama adulterio. Es más, ni los cristianos le llaman adulterio. La gente le está llamando una canita al aire porque no quieren que se escuche tan mal. Pero Dios no cambia y su palabra no cambia, y esa palabra sigue teniendo en la palabra de Dios el mismo significado. Las personas están llamando las cosas como quieren porque sirve a sus intereses. Por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, porque él se negaba a llamar las cosas por el nombre que la gente quisiera llamarlas. Él le llamaba blanco a lo blanco y negro a lo negro. Entonces, necesitamos entender esto, porque si no lo entendemos, muchas de las veces vamos a fallar. Te leo parafraseado Gálatas 2:20. Yo, o sea, mi yo pecaminoso, mi yo carnal, mi enemistad con Dios, mi viejo hombre de pecado, soy crucificado con Cristo. Sin embargo, yo, o sea, el yo mismo, vivo, pero no yo lo carnal, sino que Cristo vive en mí. Y la vida, es decir, la vida de justicia, que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es la ley del pecado y la muerte? Es la tendencia habitual al pecado que actúa en los miembros antes de que el pecador se convierta a Cristo.
Es la naturaleza carnal de la que el hombre se libera y al que muere cuando se conecta a Cristo. Es lo que Dios puso en el huerto. Puso el árbol de la vida y puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Eva comió y Adán comió de aquel fruto que fue prohibido, y entonces ellos murieron, pecaron, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y entonces la muerte pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres. Pues la ley del pecado, el pecado es la transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Romanos 7 el apóstol Pablo habla de hacer lo que uno odia. ¿No te ha pasado que de repente aquello bueno que tú quieres hacer o que está en ti no haces, sino aquello malo que aborreces, que no quieres hacer, es lo que vienes y haces? ¿Te ha pasado? El apóstol Pablo dice que a él también le pasaba. A él también le pasaba. Entonces él mismo escribe de que somos completamente libres. Ve prontito a Romanos 6:22. Vamos a leer eso. Es muy importante. Mas ahora que habéis sido ¿qué? ¿Libertados de qué? De pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin ¿qué? La vida eterna. Hemos sido libertados, hemos sido liberados. ¿De qué? Del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Y ahorita en un momentito te voy a explicar a qué se refiere esto. ¿Has sentido el pecado como una fuerza poderosa en tu vida? Personas que han sido tentadas, personas que han sido atraídas, personas que han sido seducidas. Nota, entre más tenemos comunión con Dios, entre más tenemos un acercamiento con Dios, entre más nos entregamos al Señor, más difícil es ser tentados, seducidos y atraídos. A la inversa, entre menos relación tenemos con Dios, entre menos buscamos de Dios, entre menos presencia de Dios hay, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestras pasiones están a la orden del día. Entonces claramente evidente que el pecado que hemos heredado por causa de la caída está presente en nuestros miembros. Lo podemos ver en las cosas que decimos y hacemos. Naturalmente estamos muy lejos de la pureza que es en Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios también deja en claro que no tenemos que obedecer al pecado ni a sus deseos. O sea, no tenemos que obedecer a la concupiscencia. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de ello. ¿Has oído el libre albedrío? El libre albedrío es simplemente la libertad de decisión. Es la libertad de decisión que tú tomas. Sí, hay muchos que dicen, es que el hombre vive muerto en sus delitos y pecados y el hombre no decide. No, claro que decidimos, porque para recibir a Jesús y para ser salvos tenemos que hacer dos cosas: creer y arrepentirnos, y eso no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Y esto requiere ¿qué? Una decisión. Pero tenemos esa decisión si queremos. Y Dios nos abre la ventana de fe para creer en Jesús, aunque estamos muertos. Es la única fe que podemos tener cuando estamos muertos en delitos y pecados. La fe para creer en Jesús. Entonces creemos y nos arrepentimos y entonces somos hechos hijos de Dios. Y ahí es donde la carga de pecado es quebrantada y el yugo es quitado sobre nosotros. Entonces ya no tenemos que obedecer más a ese yugo, a ese pecado. Porque si lo hacemos nos volvemos esclavos de aquel que obedecemos, ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida y paz. Cuando elegimos servir a Dios y tener un sentir para hacer su voluntad, vemos que hay dos fuerzas en nuestra carne mortal. Una por un lado,
Ya sabemos que es la ley del pecado y de la muerte, y la otra es la ley de Dios. ¿Sí? Debemos tener esto muy en claro. Nadie puede decidir por ti, tú tienes que tomar las decisiones por tu vida. Y de acuerdo a las decisiones que tú tomes, van a ser las consecuencias. Yo soy el que decide a quién voy a servir. Es asunto de mi propia voluntad. No puedo evitar la tentación, pero no tengo que obedecerla o caer en ella. No puedo evitar la tentación. La tentación nos va a llegar a todos. La tentación es simplemente incitar a pecar. Cada uno es tentado cuando sus propios deseos es atraído y seducido. ¿Has oído la palabra compatibilidad? ¿Han oído la palabra compatibilidad? ¿Compatible? Compatible quiere decir que hay dos fuerzas, o hay dos cosas, o hay dos puntas, o hay dos objetos que se requiere que uno pueda. ¿Cuál es la palabra correcta? Arturo, ¿cuál sería la palabra correcta? Que dos objetos puedan, Arturo, acoplarse y unirse. O sea, muy difícilmente tú puedes agarrar una parte de un Chevrolet para ponérsela a un Ford. ¿Sí lo entendemos? O sea, se requiere que si tú necesitas una parte de un automóvil de la marca Chevrolet, vayas y busques esa parte en la marca Chevrolet, porque si no, no puede ser compatible, es decir, no va a tener acoplamiento. Otra, si tú tienes un tornillo de 1 pulgada y tienes una tuerca de media pulgada, no son compatibles. ¿Qué quiere decir? No los vas a poder acoplar, porque para un tornillo de 1 pulgada necesitas una tuerca de 1 pulgada. Y otra cosa, necesitas saber si el tornillo es estándar o si el tornillo es ¿qué? Rosca fina. Para que tú y yo obedezcamos al pecado, necesitamos tú y yo ser compatibles a ello. Es decir, a mí me tiene que gustar el pecado. Dentro de mí tienen que haber pensamientos, sentimientos que van conforme a lo que el diablo me está ofreciendo. Te acabo de decir que si yo soy homosexual, el diablo no me va a traer una mujer para tentarme, porque un homosexual y una mujer no son compatibles. Se necesita una mujer para tentar a un hombre heterosexual. ¿Sí lo entendemos? O un ladrón. El diablo lo va a tentar con dinero. O sea, cuando un ladrón ve dinero, va a brincar. Y cuando una persona que es honesta ve dinero, no lo roba. Lo primero que haces cuando te encuentras un celular es buscar si hay algún número a quien puedes llamar. Y lo primero que haces cuando te encuentras una cartera y eres honesto, lo primero que buscas es una credencial, a ver si hay un domicilio para entregar esa cartera con todo lo que hay dentro de ella. Entonces tú vas a ser tentado cuando hay una cartera con 5,000 pesos ahí. Ahí es donde tú vas a ser tentado, pero ahí es donde tú vas a demostrar si eres compatible a pecar o si no eres compatible a pecar. Si eres un ladrón, pero no se te había dado la oportunidad, o si eres honesto. Cuando te encuentras esa cartera, ¿qué haces con ella? Va a determinar quién eres, te va a definir. Y hay gente honesta que se encuentra en la cartera y va y la entrega con todo lo que hay dentro. Y hay otros que no. Hay otros que se la roban, porque son ladrones. Al ser atraídos y seducidos, caen. Pero solamente caen los que son compatibles. Por eso José no cayó. Cuando la esposa de Potifar se le echó encima, José no era compatible
violar la ley de Dios. Esa es la diferencia. No puedes decir, es que me hicieron aquello, es que aquello. No, es tu decisión. Todo el mundo es atraído y todo el mundo es seducido y todo el mundo es tentado, pero no todo el mundo cede. ¿Cuántos están aquí? A la persona que más veas, como la veas, todos somos atraídos, todos somos seducidos y todos somos tentados. ¿O no? Ahora, déjame tratar de concluir un poquito porque ya está acabando esto. Vamos prontito a Romanos 7:22, vamos a hablar un poquito ahí, porque ahí fue donde empezamos. En Romanos 7:22 ya leímos lo que dice, y dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Diga conmigo, otra ley. Y esa otra ley está en sus miembros, dice Pablo, que se rebela contra la ley de Dios y que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Vamos a ver esto. Pablo está enseñando acerca de dos leyes o principios diferentes que tienen poder sobre su vida. Estas dos leyes son opuestas, se oponen entre sí. Necesitamos entender cuáles son estas dos leyes para que cuando esto nos ocurra nosotros sepamos cómo actuar. Entonces deberíamos poder ver cómo afectan nuestra vida una vez que nosotros las conozcamos. ¿Sale? Entonces veamos cómo Pablo describe estas leyes. Tiene varios nombres diferentes para cada una. En el verso 22 llama la primera ley la ley de Dios. En el siguiente verso, en el 23, llama a la misma ley la ley de mi mente. Podemos ver en el versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, ¿qué? Entonces con la mente sirvo la ley de Dios. Entonces nos da a entender que la ley que está en su mente es que ya perdí a unos. Es la ley de Dios, gracias Arturo. Nos damos cuenta por el versículo 25 que cuando Pablo está hablando de la ley de su mente, en el verso 23, la ley de mi mente, está refiriéndose a la ley de Dios, nos lo dice el versículo 25. Son lo mismo. La mente, Pablo se refiere a su pensamiento. En el espíritu de Pablo, él realmente ama esta ley. En Romanos 8:2 lo llamará la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, esta ley da vida al propio espíritu del apóstol Pablo, así como da vida al propio espíritu de la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? En el versículo 23, Pablo llama a la segunda ley la otra ley. ¿Sí? La otra ley, la ley del pecado. En Romanos 8:2, Pablo da su nombre completo a esta ley del pecado y la llama la ley del pecado y la muerte. Eso nos recuerda el principio de Romanos 6:23. Si te lo sabes, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pecados significan nuestras actitudes y acciones equivocadas, todo aquello que va en contra de lo establecido por Dios. Por eso cuando tú vas a hacer algo necesitas asegurarte de que la Biblia lo apruebe, o si la Biblia no lo aprueba, entonces necesitas tú no hacerlo. Hace tiempo una pareja vino a buscarme y curiosamente le decía yo a mi esposa Dani que esa mañana yo estaba estudiando, me vino algo que decía, Dios no puede bendecir lo que Él prohíbe. Dios no puede bendecir lo que Él prohíbe. Y me llegó una pareja en la tarde y ambos estaban casados. Ambos tenían sus parejas. Él tenía su esposa y ella tenía su marido. Pero ellos estaban juntos. Entonces me vienen a preguntar y me dicen, oiga, pastor, pues lo que usted predicó tocó nuestras vidas y le queremos hacer una pregunta.
digo, sí, háganme la pregunta. Y me preguntan, oiga, ¿cómo ve usted esta situación? Entonces se me viene rápido a la mente lo que Dios no puede bendecir, lo que Él prohíbe. Entonces yo no pude hacer otra cosa más que decirles, Dios no puede bendecir lo que Él prohíbe. Quedaron muy callados, hermano. Híjole, demasiado callados para mí. La paga del pecado es oiga, pastor, esto es malo. Oiga, pastor, esto no. Esto no. Es Señor. ¿Tú apruebas esto? La gente dice hoy en día. Ahí le va lo que la gente dice hoy en día. Me fui a cortar el pelo, estaba hablando con una persona. Oiga, pastor, esto, oiga, esto. Y haciendo tantas preguntas. Por ejemplo, me dijo esta persona, una mujer, dice, oiga, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, pues depende. Me dice, oiga, ¿usted cree que una mujer puede ser pastora? Y le dije, depende de la iglesia donde usted vaya. Me dice, no entiendo. Le dije, es que diferentes iglesias tienen diferentes doctrinas. Entonces yo no le quiero dar a usted una respuesta propia porque usted no va a mi iglesia. Porque pues ahí yo le puedo decir algo que va en contra de lo que le dicen o le enseñan en su congregación. Entonces yo no le puedo contestar si usted es una miembro de nuestra congregación, porque no es mi responsabilidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es referirla a lo que en su congregación enseña, para que no confundirla. Pero eso es correcto, no es correcto. La Biblia tiene y demarca ahí lo que es y lo que no es. Entonces uno de los problemas es de que vemos y tenemos personas viviendo fuera de la voluntad de Dios y eso es pecado. Sin entender que ya hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Dame 5 minutos y te voy a enseñar de qué hemos sido liberados. Te voy a hablar de 2 tipos de libertades y con esto voy a concluir. Antes de entrar ahí, déjate te digo una cosa, pastor, ¿cómo sé? Escucha, pastor, ¿cómo sé si estoy mal? ¿O cómo sé si yo hice algo que a Dios no le agrada? ¿Alguien quiere saber? Ok. Cuando haces algo que a Dios no le agrada o cuando pecas y eres de Dios, lo primero que va a ocurrir es de que vas a sentirte incómodo, vas a sentirte advertido, vas a tener señales y vas a oír la voz del Espíritu Santo diciéndote no, huye, vete, cancela la cita, cancela el número, cancela la página. Cuando no hacemos caso a esa voz, entonces vamos y pecamos y entonces sigue el Espíritu Santo trabajando. Eso la gente le llama remordimiento, pero no es remordimiento. Es el Espíritu Santo hablando de tu conciencia para hacerte volver. Sabes que estás mal. El Espíritu Santo está trabajando en ti, te está convictando. ¿Cuál es la palabra? Te está convenciendo. Te está convenciendo. ¿Sí? Y Él quiere que regreses. Y cuando haces algo que le agrada a Dios o haces algo que está bien, tienes una paz tremenda. Sientes una paz. O sea, no puedes fornicar y tener una gran paz. Puedes tener placer, pero no puedes tener una gran paz. Si eres de Dios, te va a estar el Espíritu Santo martillando. No vas a tener paz. Hasta que caigas de rodillas llorando, arrepentido ante el Señor, reconociendo tu pecado y apartándote de él. Ok, hay 2 tipos de libertades. La primera es la liberación
de la ley del pecado y la muerte. Cuando Eva pecó y Adán pecó, entonces el pecado de ellos los condujo hacia la muerte, y esa muerte, dice 1 Corintios 15 me parece, que la muerte, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte a todos los hombres. ¿Lo has leído? No. Y entonces entró esa ley del pecado a todos los hombres, y todos los hombres pecaron y nacieron bajo esa ley de pecado. ¿Estamos bien? Okay. Entonces la primera es la liberación de la ley del pecado y la muerte, Romanos 8:2. En Colosenses 2:11 está escrito que nos hemos despojado del cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo que cometía y servía al pecado por la circuncisión de Cristo. En otras palabras, dejamos de cometer pecado conscientemente. Esta es la primera liberación. Cuando tú vienes a Cristo y tú naces de nuevo y eres nueva criatura, el Señor te quita eso, ese yugo de la ley del pecado. O sea, para el mundo, la ley del pecado quiere decir que todos tienen que pecar, porque es una ley, y las leyes son para gobernar. Por eso la gente allá afuera peca y peca y peca y peca, porque es la ley, están bajo esa ley de pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu nos ha hecho libres de la ley del pecado. De manera que nosotros ya no andamos detrás del pecado, ya no corremos al pecado, ya no buscamos el pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. ¿Sabes tú qué es enseñorear? Enseñorear es que tiene control de nosotros. O sea, Pablo dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:2 dice que el espíritu, la vida del espíritu o la ley del espíritu ha quebrantado, nos ha liberado de la ley del pecado. Mira, aquí hay una ley. Cuando tú manejas una moto debes de cargar un casco. Si tú no cargas el casco, si tú no traes el casco cuando vas manejando una moto y te para un tránsito, te va a dar una multa. Porque hay una ley. Es la ley una ley vial. ¿Sí lo entienden? O sea, si yo soy tránsito, te agarro manejando una moto sin casco, te voy a detener, te voy a parar y te voy a dar una infracción. Esa es una ley. Pero si en Cabildo o en Palacio pasan otra ley donde dice que usted puede andar sin casco, entonces yo soy tránsito, te veo sin un casco y no te puedo multar, porque no hay delito que seguir. La ley del Espíritu de Cristo, la ley de Dios, nos libró de la ley del pecado. Es decir, es como quitar la ley del casco. Algo que nos obligaba a pecar, Cristo nos liberó de eso. Por eso somos santos ante los ojos de Dios. Sed santos como vuestro Padre es santo. Por eso somos santos delante de Dios, porque se nos quitó la ley del pecado. Ya no obedecemos al pecado, ya no buscamos el pecado. Por eso, si tú vives en pecado y andas en pecado, no eres de Dios. No eres de Dios. Porque la ley del pecado sigue activa en ti, no muerto, no ha sido quitada. Y entonces andas detrás del pecado. Ok. No sé si lo entendieron, los veo muy calmados. La segunda liberación es un proceso. Eso es lo que Pablo llama la ley del pecado en sus miembros. Ese es un proceso, esa es una lucha, es una batalla. El hombre siempre va a tener apetitos, el hombre siempre va a tener pasiones, el hombre siempre va a tener deseos. Y esos van a estar contigo y conmigo todos los días hasta que moramos. Y esos deseos y esos apetitos y esas pasiones, por lo general, siempre van a ir en contra de lo establecido
por Dios, por tanto convirtiéndose en pecado. Esta segunda liberación es un proceso, un crecimiento mediante el cual nos liberamos gradualmente de la ley del pecado en nuestros miembros. La segunda liberación ocurre de forma gradual, como está escrito en Filipenses 3:7. Vamos a ver prontito ahí, Filipenses 3:7. Gálatas, Efesios, Filipenses 3:7. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, que no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, no le habla a los del mundo, le habla a los hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Wow. Entonces vemos que esto, como está escrito en Filipenses 3, 7 al 16, esta liberación es el proceso para ser hechos perfectos. Pablo aún, esta palabra perfecto no es una perfección como tal, sino la palabra perfecto aquí tiene la connotación de maduros, ¿sí? Porque no hay perfección más que en Dios. Entonces Pablo aún no había sido perfeccionado, todavía servía a la ley del pecado con su carne, a pesar de que con su mente estaba totalmente al servicio de Dios. ¿Sí nota qué tremendo es esto? Note, con nuestra mente, con nuestro hombre interior, amamos a Dios, amamos la ley de Dios, amamos lo de Dios, pero con nuestro cuerpo, con nuestra carne, estamos batallando. No, usted no, yo estoy batallando. Usted no batalla, se me olvida. Usted sí es perfecto, como el apóstol Pablo. Yo sí sigo batallando. A veces digo cosas que no debo de decir. A veces actúo de una manera que no debo de actuar. A veces pienso algo que no debo de pensar. A veces siento algo que no debo de sentir. Entonces, esto es lo que Pablo nos está enseñando. Servía a la ley, servía a la ley del pecado con su carne, a pesar que su mente estaba totalmente al servicio de la ley de Dios. Qué contrariedad, ¿no? Qué contrariedad tan tremenda, que por dentro tenemos algo y que por fuera tenemos algo que es enemigo de aquello que tenemos dentro. Por eso muchas de las veces nosotros no logramos llegar a nuestro máximo potencial, porque hay un dicho que dice, y es muy cierto: a lo que tú más alimentas es lo que más va a crecer. Lo que tú más alimentas es lo que más va a crecer. Si alimentas al hombre espiritual, o sea, si alimentas al hombre interior, el hombre interior va a crecer más, aunque en ocasiones cuando eso ocurre, el hombre exterior, como dice Pablo, se va a ir desgastando. Imagínense cuánto no invertimos en el hombre exterior, sin darnos cuenta que ese hombre exterior se convierte en enemigo del hombre interior. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este qué? Se nota lo que dice, miserable de mí. Hay una miserabilidad ahí. ¿Por qué? Porque mi lucha no es con los demás.
Mi lucha es conmigo mismo. De repente, hay veces que hay personas que nos caen mal, pero en realidad no son las personas, hermano. En realidad es un reflejo de nosotros mismos en las personas. Pablo dice, miserable de mí. Nota, el enemigo está dentro de mí. Perdón, está afuera. Por dentro yo quiero servir a Dios, por dentro yo quiero orar, por dentro yo quiero leer la Biblia, por dentro yo quiero ser un siervo de Dios. Pero se opone este casco, se opone esta carne. Y Pablo está diciendo, yo por dentro soy ese espíritu resucitado, soy ese siervo de Dios, soy ese hombre de Dios, soy ese soy esto, lo. Pero de repente me topo que por fuera, ¿no le ha tocado que de repente hay cristianos que son siervos de Dios y de repente con una muy mala actitud a veces las personas los definen como no siervos de Dios? Un arranque, una rabieta, un impulso. Dicen, ay, ¿qué dice que es esto? ¿Qué dice que es pastor? Como que si los pastores no tenemos un cuerpo de pecado que atenta contra nuestro hombre espiritual. Jesús habla en capítulo 12, verso 24 de Juan y dice, si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo. Dice, mas si muere, lleva mucho fruto. Escúchame, dentro de ti, cuando tú ves una semilla, en realidad no ves la semilla. Lo que está a la vista de los ojos no es la semilla. Lo que está a la vista de los ojos es lo que cubre la semilla. Y la razón por la que la semilla tiene algo que la cubra es porque no importa lo que está afuera cubriendo la semilla. Importa la semilla que está dentro, por eso tiene algo que la cubra. Entonces, lo que ocurre, dice Jesús, que si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo. ¿Por qué? Porque cuando el grano de trigo cae a la tierra y muere, se pudre lo de afuera. Y al pudrirse lo de afuera, lo de adentro comienza a dar vida. Es lo mismo en el cristianismo. Mientras nosotros no llevemos este cuerpo a la putrefacción, mientras nosotros no llevemos este cuerpo a la cruz, mientras nosotros no entendamos que nuestro fin no es este cuerpo, nuestro fin no es la autogratificación, nuestro fin no es satisfacción al cuerpo, sino buscar que lo de adentro salga y cobre vida, entonces vamos a estar equivocados dándole al cuerpo lo que deberíamos de estarle dando al espíritu. Por eso, cuando se te dice, oye, ¿qué estarías dispuesto a dejar por Jesús? ¿Estarías dispuesto a dejar esposa, esposo, hijo, padre, madre, casa? Oh, no, porque estás muy enfocado en lo de afuera. Una persona que está enfocada en lo de adentro no le importa lo que tiene que dar. Y esa es la cuestión. Vivimos vidas pensando en lo de afuera, agradando lo de afuera, gratificando lo de afuera. Personas que viven comprando cosas, están satisfaciendo lo de afuera, no lo de adentro. Cuando el espíritu está gimiendo, está llorando porque quiere, por dentro te está llamando a la oración, te está llamando a la comunión con Dios, te está llamando a la búsqueda porque quiere que alimentes al hombre interior, porque Pablo dice que conforme al hombre interior, ese hombre interior se deleita en la ley de Dios. El problema es que el de afuera no deja al de adentro alimentarse en la ley de Dios. Se le hace aburrido. Lee la Biblia y se queda dormido. Viene a la iglesia y se le hace aburrido. Porque el hombre de afuera es el que manda, el que gobierna, es el que quiere ir a ver la televisión, quiere llegar a tu casa y el control, quiere estar ahí echado y comiendo.
el de adentro, el Espíritu Santo está gimiendo, está llorando, porque no le damos el tiempo. Venimos a la alabanza y a la adoración y no entendemos lo que es adoración. Adoración es ser una ofrenda a Dios. Y una ofrenda es un regalo. No eres tuyo, eres de Él. Te entregas y te regalas a Él para que Él haga contigo lo que Él quiera. Esa es una ofrenda. Y cuando venimos aquí al servicio de adoración, es venir aquí a entregarnos como una ofrenda al Señor. Y no podemos estar así. ¿Qué clase de ofrenda es esa? Entonces Pablo dice, conforme al hombre interior, me deleito en el día de Dios. Pero tengo un grandísimo obstáculo. Ese es el de afuera. Ese es el que atenta contra el de adentro. Ese es el que no me deja. Ese es el que interpone sus deseos a los deseos del de adentro. El de adentro dice, ¿sabes qué? Hoy vamos a ayunar. El de afuera dice, no vas a ayunar porque yo quiero una hamburguesa doble con queso. El de adentro dice, ¿sabes qué? Deja un ratito esto y métete ahorita. No, pues si no hago aquello, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, porque el de adentro dice, espérate, cree en Dios, confía en el Señor, Él va a suplir tu necesidad. No, si no trabajo, no como. Mientras el de adentro está comiendo, está en prisión, está encarcelado, porque el de afuera no lo deja salir, lo tiene capsulado. Y cuando vemos una manifestación de la liberación de una persona en su espíritu, es una persona que grita, que danza, híjole, hay una manifestación que no le importa dónde está, quién lo ve, no le importa lo que digan de esa persona, no le importa si lo critican, no le importa si los músicos están ungidos o no están ungidos, no le importa si el servicio tarda o no tarda. Es una persona que su espíritu ha sido liberado. Y mientras mi espíritu no sea liberado, siempre lo de Dios va a tomar segundo lugar. Por eso es que tenemos la clase de iglesias hoy en día que tienen o tenemos a Dios en segundo lugar, porque tenemos a cristianos que tenemos a Dios en segundo lugar. Cuando te levantas en la mañana estás pensando en qué dejaste de hacer en tu trabajo, no estás pensando en orar o en adorar. Que lo que ocupa tu mente es las ocupaciones. ¿Cuándo va a ocupar tu mente la oración? ¿Cuándo va a ocupar tu mente la búsqueda? ¿Cuándo va a ocupar tu mente la adoración? ¿Cuándo vas a dejar todo un momento y decir, Señor, 5, 10, 15, 20 minutos, pero te voy a adorar? Le voy a dar liberación a este espíritu por dentro para que esa carne se sujete. La gente dice, ay pastor, ¿cómo puedo sujetar mi carne? Simplemente deja salir al espíritu. No lo restringas. Dale libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay que. Pero no es así. Esa es una verdad, pero esa verdad no es una verdad en nuestros días actuales, porque no estamos dándole libertad al Espíritu de Dios. Lo estamos limitando por nuestras ocupaciones, por nuestros quehaceres, por nuestros deseos, por nuestras pasiones. El enemigo tuyo lo tienes ahí contigo mismo. Duermes con él, caminas con él, lo llevas a donde quiera. ¿A qué le inviertes más tiempo? ¿Te acuerdas que te dije? El otro día te dije, a lo que le inviertes tu tiempo, tu dinero y tus recursos. Imagínense que el espíritu por dentro quisiera una moto, pero espiritual. Si pagó 40 por esa, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por la espiritual? Es el Espíritu llamándote y diciéndote, quiero tener una intimidad contigo. Quiero que te metas a tu cuarto y cierres la puerta. Quiero que te metas en el allí de Dios, en la búsqueda. Deja todo a un lado, quita toda distracción, quita todo aquello que no permite que tu espíritu interior salga y se manifieste. Ese es nuestro problema, iglesia.
voy a ir aquí, voy a ir allá. Espérate. Hay un pasaje en Job, me encanta, dice, detente. Job, detente. Vivimos vidas externas, no vivimos vidas espirituales. Y no te estoy juzgando, amado. De veras Dios lo sabe que no vine a juzgarte. Te quiero concientizar de que estamos viviendo vidas externas. Por eso tenemos esta clase de problemas en nuestras casas. Nadie pelea espiritualmente en sus casas. Todas las peleas en las casas no son espirituales, son carnales. Alguien contradígame aquí, por favor. Alguien contradígame. Tus peleas en tu casa son carnales, no son espirituales. Porque si fueran espirituales ya estuvieran resueltas. Porque lo espiritual es primero y gobierna sobre todo. Pues el espíritu, el hombre interior, dice Pablo, ese que ama a Dios, ese que quiere estar con Dios, ese que quiere alabar a Dios, ese que quiere pasar tiempo con Dios. Pero hay otra ley, dice Pablo. Esa es la que me hace miserable, es la que me hace hacer lo que no quiero hacer y es lo que me detiene de hacer lo que sí quiero hacer. Esa otra ley, ese cuerpo de pecado que yo tengo que tomar la decisión de despojarlo en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. Despójalo, dice Pablo a los Efesios. Tienes que despojarlo. Tienes que decir no a la comida un día, 2, 3, 4 días. Tienes que decir no al sueño y levantarte en las madrugadas a orar. Tienes que decir no a los placeres y a los deleites y a las pasiones para que el Espíritu te revele. No viene sin un precio. No viene sin un precio. Ya estuvo de tener iglesita. Una de las cosas más importantes en la iglesia es el servicio de adoración, porque eso es lo que Dios recibe. Y no venimos a recibir, venimos a dar. Tenemos una mente maldecida en México. Siempre queremos saber qué podemos sacar, qué podemos recibir. No tenemos la mentalidad de qué podemos dar. Por eso llegamos a los cumpleaños sin ningún regalo, pero sí llegamos a comer. Porque siempre tenemos la mentalidad de ¿qué puedo sacar? Quiero ser tu amigo para ver qué puedo sacar de ti. A ver en qué me puedes tú servir. A ver qué tienes tú para mí. Es una mente miserable. La mente de Cristo no es así. La mente de Cristo es qué puedo dar. Porque la mente de Cristo enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Y es tiempo de que la iglesia de Cristo entienda que para que las cosas ocurran o sucedan, lo de afuera que es un estorbo, lo vamos a tener que destrozar. Lo vamos a tener que quebrantar y hacer un lado y decir ya estuvo, ya basta. Ayer que llegamos de donde andábamos, me puse en la báscula 90 kilos. Dije, hace casi 25 años cuando llegué me pesé y pesaba 90 kilos. No ha avanzado nada. Sigo pesando exactamente. ¿Sabes qué dije? Estuvo. Voy a tirar mínimo 8 o 10 kilos. Estoy cansado ya. Tenemos que avanzar. Estamos gratificando la carne. Estamos buscando pantallas de televisión más grandes. Estamos buscando más lujos, más comodidades. Lo que no estamos buscando es a Dios. Ese deseo de buscar a Dios está metido dentro ahí, está suprimido. Y yo te animo en el nombre de Jesús que
comiences a hacer algo. Te invito a que te levantes y comiences a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque yo ya me animé a hacer algo. Recién me acabo de animar a hacer algo. No lo he hecho. Recién estoy empezando a hacer algo. No te voy a decir qué estoy haciendo. Tú lo vas a tener que ver. Tú mismo lo vas a tener que atestiguar. No debemos de decir lo que hacemos. Porque si la gente no lo puede ver, entonces no sirve. Pero yo te animo a que te levantes. Yo te animo a que digas, ya estuvo, ya basta. Basta de la autogratificación, basta de la autosatisfacción, basta de buscar los deleites, los placeres a esta carne que es una enemiga a mi espíritu, porque es la que está capsulando al espíritu que traigo dentro de mí, el cual se deleita en Dios. Por eso muchos cristianos viven una vida conformista, dándole de vez en cuando un toquecito al Señor. No, hermano, déjame terminar con esto. Yo no quiero un toque del Señor. Yo quiero que el Señor venga y mora en mí. Yo no quiero un toque. No quiero andar cantando y brincando y buscando que el Señor me toque. Yo quiero que el Señor more en mí. Quiero buscar ser morada del Señor. Y buscar qué es lo que representa eso, y buscar qué es lo que tengo yo que hacer, y buscar a qué es a lo que yo tengo que renunciar. Con el entendimiento que somos deudores, pero no a la carne. A la carne no le debemos nada. No hay ningún deleite, ningún placer, ninguna autosatisfacción que yo le deba a la carne. La carne está pagada. Es más, se pasa de pago. Yo no sé tú, yo sí fui pecador. Y no le debo nada a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 12. Nada le debemos a la carne. Dile que está a tu lado, no le debes nada a la carne. Y si no le debes nada a la carne, entonces no tienes nada que pagarle a la carne. Tu asunto no es con la carne. Tu asunto es con el Señor. Tu asunto es con el Espíritu. Tu asunto es con lo de adentro. ¿Estamos aquí? No te preocupes, no pasa nada. No te preocupes. No pasa nada. Todo bien. Esa alarma es que es tiempo. Despiértate de ese sueño. De veras, estoy cansado de vivir una fantasía. Estoy cansado de ser un cristianito. Yo no firmé para esto. Estar ahí en la silla de debates con gente. No, yo no firmé para eso. De veras, yo firmé para venir a Estados Unidos, a México, a marcar una diferencia. Tristemente me he metido en un conformismo. Yo quiero romper con ese conformismo. De veras, hermano, yo estoy cansado. Yo necesito romper con ese conformismo. No sé qué es lo que el Señor me va a pedir. Lo que me pide el Señor se lo voy a dar. Yo te animo a que hagan lo mismo. Te animo. Ponte de pie, te animo.